Con su venia, Presidenta, tengo el honor de ser maestro y dar clase en una universidad, un seminario de política pública, análisis político, social y económico de México. Y siempre le comparto a mis alumnos que hay al menos dos maneras de destruir la autonomía y la independencia de los poderes o de los órganos del Estado mexicano. Uno muy visible y uno oculto, pero ambos igual de dañinos. El visible es una reforma de ley y todo el mundo pone el foco de atención y se generan presiones sociales como las que acabamos de ver en la reforma eléctrica. Voten que no, voten que sí, se hace todo un movimiento y se protege o se apoya que se dé una reforma. Afortunadamente en ese caso no pasó, pero igual de dañino resulta la siguiente forma de acabar con la independencia o la autonomía de un órgano, que es invadirlo, dominarlo a través de nombramientos indebidos. Y en el mismo ejemplo de la reforma eléctrica, vean el resultado. Mucha celebración, pero en la práctica el gobierno y Morena va a poder implementar su reforma. ¿Por qué? Porque este Senado de la República hizo malos nombramientos de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 4 de ellos no tuvieron el valor de declarar inconstitucional una norma que claramente lo era. En la práctica, el resultado es el mismo. Se va a poder llevar a cabo una acción dañina para México. Pues es lo mismo que está pasando hoy en día. Es lo mismo que está pasando hoy en día. El Fondo Mexicano del Petróleo fue creado como un organismo con independencia. Es un fondo que tiene un comité técnico que tiene mayoría independiente. Así dice la ley. Tiene 3 nombramientos o tiene 3 cargos el Estado, el secretario de Hacienda, ¿sí?, la Secretaría de Energía y en este caso la gobernadora del Banco de México, pero no les es suficiente y quieren dominar también los nombramientos independientes. Tiene 4 miembros independientes ese fondo, adrede se creó así porque administra recursos muy importantes. Fíjense nada más, para quienes no lo saben, 18% de los ingresos del presupuesto vienen del petróleo. 6 de esos, o sea, 1 de cada 3 pesos se van al Fondo Mexicano del Petróleo. Vean nada más la importancia que tiene para el país. Y fue creada una reforma que se pensó que deberíamos de dejar de acabar con todo el recurso del petróleo para el país y que se tenía que hacer un esquema que protegiera para México esos recursos. Se va a ese fondo y ahí se protege en una parte el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, en otra parte el de entidades federativas, en otra parte otro tipo de fondos, incluido ciencia y demás, a través de un esquema que viene en la ley que va protegiendo cómo los recursos entran y se van a destinos específicos. Entre ellos, por ejemplo, garantizar que nunca haya menos del 4.7% del Producto Interno Bruto de ingresos en materia de presupuesto y demás. Pues no. Hoy, ¿qué quieren hacer? Dominarlo. ¿Y por qué digo dominarlo? Y marcadamente en este caso, pero en mi caso en ambos, en ambos no hay independencia en los nombramientos. Pero en este caso, pues por Dios, por Dios. Vean nada más la nota que tengo aquí. Firma Morena alianza electoral con agrupación política nacional. ¿Cuándo? En el 2020 para la elección del 2021. Y oh sorpresa, pues, ¿quién es el titular de esa agrupación política nacional que firmó un acuerdo electoral con Morena? Pues a quien quieren nombrar de miembro independiente del Fondo Mexicano del Petróleo. ¿Necesito decir más? O sea, ¿cómo, de dónde va a tener independencia? Es la palabra clave. Miembro independiente del Fondo Mexicano del Petróleo para llevar a cabo labores que no dependan del gobierno. ¿Cómo no va a depender del gobierno quien electoralmente encabeza una alianza con el partido gobernante? Por favor, pues. O sea, yo no ataco a la persona, quizá tenga el perfil para otro cargo, invítenlo al gobierno.
en donde tiene una subordinación directa con el presidente de la República y adelante, votaron por ustedes, están a cargo del gobierno. Pero como miembro independiente de un fondo, por supuesto que no. Entiendo, no comparto, que Morena lo respalde. Lo que no entiendo y comparto es por qué la oposición va a acompañar este nombramiento. Porque al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que todos los órganos autónomos, ni un solo nombramiento indebido este gobierno pudo haber logrado sin el respaldo de la oposición. Entonces seamos corresponsables, porque si hoy nos cortamos las venas, que qué bárbara Loreta, que hizo un mal proyecto y que votó la constitucionalidad de la reforma eléctrica, y que qué mal la ministra Yasmín porque evitó que se le entregara información al INE de casos indebidos, yo diría que mal el Senado de la República, que a sabiendas de que iba a haber una subordinación de esas personas, se le dieron los votos para llegar a esos cargos. Así es que yo soy de blanco y negro, las cosas como son. Mañana no andemos lamentando lo que hoy no defendamos con nuestros votos. Por supuesto que jamás le voy a dar el voto a alguien que no tenga una independencia para un cargo que la debe de tener. Muchas gracias.